Yo le doy. Ay, bueno, ya. Ok, nomás que se acomode. Ah, ya está. Nelson Mandela trascendió en Sudáfrica. Mahatma Gandhi trascendió en la India. Martin Luther King trascendió en Estados Unidos de América. Martín Lutero trascendió en Europa. Y hay otros líderes que han trascendido en la historia. ¿Alguien ha trascendido en ti? ¿En quién estás trascendiendo hoy? ¿Quieres trascender en otros? No te vayas. Escucha esta programación y déjanos trascender en ti. Si mis oraciones hablan más de mí, quiero disculparme. Buenos días mundo, buenos días América, buenos días México, buenos días Coahuila, buenos días Ciudad Acuña, buenos días Iglesia de Cristo. Te saluda Nietzsche Tobar Campos desde tu programa Trascender Inspirando a Otros, que es emitido por Proyecto Radio 96.7 de FM y también ahorita mismo está siendo transmitido en vivo desde nuestra página de Facebook. Para que le dé like a la página, por favor, Trascender Inspirando a Otros. Ahí va, eso. Dios bendiga a todos los que nos están escuchando y a los que nos ven en vivo o en repetición. Bueno, los que hemos escuchado que nos han testificado que están escuchando Proyecto Radio FM. Y son la hermana Lupita, la hermana Ofelia, la hermana Siria, Dios les bendiga, nuestra hermana Amalia, nuestra hermana Socorro, entre más hermanos que nos están escuchando, entre más jóvenes. Y Dios bendiga a los que nos están siguiendo en la página. Dios bendiga sus vidas. Y bueno, mire, si está en casa, en su trabajo, amigo que me escuchas, amiga que me escuchas, y vas de camino a tus diferentes actividades, bueno, que Dios sea contigo este día y que siempre en lo que tú hagas, dediques en la mañana en primer lugar a Dios y le digas: Dios, ayúdame, aquí estoy, aquí están mis manos, mis pies, mi voz, úsame. Y bueno, pues en el episodio número 23, llamado Todos necesitamos de un ayudador, conocimos apenas un poquito de la persona del Espíritu Santo. Así que, bueno, esta mañana estaré entonando algunas alabanzas referente a él, al Espíritu Santo, un hermoso tema. Y bueno, pues el día de hoy vamos a ver la continuación. El tema de hoy es: ¿cómo puedo experimentar el toque del Espíritu Santo? Y esta mañana vamos a escuchar estas alabanzas a nuestro Dios. Por tanto tiempo yo buscaba algo que me saciara. Ya no podía más seguir viviendo así, sin
sentir que la presencia de Dios, el Espíritu Santo, y yo quiero presentar a una persona muy especial para mí y que sobre todo quisiera que tú escuches el testimonio, su experiencia, y pues damos la bienvenida a nuestra pastora y bueno, queremos que se presente usted. Bienvenida. Dios les bendiga esta mañana, donde quiera que nos escuchen y nos estén viendo. Gracias, Eunice. También Eunice es una persona muy especial para mí, la he visto crecer y estoy muy contenta, ¿verdad?, de estar aquí esta mañana con ella en Proyecto Radio. Dios les bendiga a todos. Mi nombre es Sadia Regalado Durán o de Solís, ¿verdad? Mi esposo y yo estamos pastoreando en el Templo Monte Sinaí de las Asambleas de Dios aquí en Acuña, ya por 24 años. Estamos contentos con el Señor por todo lo que Dios ha hecho de manera personal en cada uno de nosotros y en el ministerio, ¿verdad?, en la iglesia. Gracias, Eunice, por la invitación. Estamos contentos, ¿verdad?, esta mañana de estar aquí. Amén. Bueno, pues es una bendición, es un gozo que pueda acompañarnos esta mañana. Y yo entiendo, cada uno tiene muchísimas ocupaciones, es por esa razón un gozo que pueda estar aquí con nosotros. Y quisiera hacerle varias preguntas, bueno, sobre todo ahorita datos suyos, ¿verdad? ¿De dónde es originaria? Yo soy originaria de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Nací en el 71, ¿verdad? Y estoy agradecida con Dios porque Dios me ha traído a esta ciudad hace algunos años ya. Amén. Pero de allá soy originaria, mi madre, mi padre, mis hermanos, allá radicábamos. Amén. Si nos puede platicar un poquito de sus padres, el nombre de ellos. Sí, mi padre, el nombre de él era Graciano Regalado Tello. Mi madre, él ya está con el Señor, era siervo de Dios, tenía su propio testimonio también muy poderoso de parte de Dios. Y mi madre, Sara Durán Chávez, viuda de Regalado, ella aún vive, gracias al Señor, y es una mujer, como dice el lema de este programa, que ha trascendido en la vida de nosotros como hijos. Amén. Y bueno, estamos muy agradecidos con Dios por la vida de ella, porque es una parte muy importante en la vida de nosotros como hijos y ministros del Señor, sus hijos, ¿verdad? Claro que sí. Y bueno, ¿cómo conoció usted de Cristo? ¿Cómo fue que llegó a los pies de Cristo? Siendo una niña, yo llegué a los pies del Señor siendo muy pequeña. Yo siempre he creído que los niños pueden venir a una temprana edad a Cristo si les sabemos transmitir el mensaje de salvación, de lo que Cristo vino a hacer por nosotros, la humanidad. Los niños entendemos, ¿verdad? Entienden. Yo lo digo por mí porque yo lo entendí en mi niñez. Yo conocí a Cristo como Señor y Salvador a los 8 años más o menos, que fue la última vez, Eunice, que yo acepté a Cristo, porque siempre pasaba, cada llamamiento pasaba, porque yo quería tener ese encuentro realmente personal con el Señor. Y me goza mi corazón porque hoy voy a retroceder, ¿verdad?, en el tiempo, a recordar ese momento tan especial en mi vida. En mi casa siempre se habló del poder de Dios, en mi casa siempre se habló de Cristo. Desde mis abuelos nos testificaban del poder de Cristo, de lo que Cristo podía hacer, del sacrificio de Cristo. Siempre estábamos muy empapados del tema. Pero cada uno de nosotros teníamos que hacer nuestra decisión, ¿verdad? En nuestra niñez, mis hermanos, yo. Y agradezco al Señor porque en esa etapa de mi vida yo le conocí. Hay un versículo de la Escritura donde nos habla ahí en el Evangelio según San Marcos, que al Señor le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos dice que los reprendían a los que les presentaban ¿verdad?, los niños. Y luego dice, viendo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Y al final dice en el versículo 16, tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Este es un pasaje muy interesante porque es una realidad. Dios quiere bendecir la niñez.
es. En su tiempo Dios bendijo mi vida cuando yo lo conocí, cuando yo lo acepté, cuando yo tomé en serio y creí al sacrificio del Señor, de lo que Él había ido a hacer en la cruz para otorgarme salvación y perdón de mis pecados. El niño tiene pecados, tenemos que entender eso. Y yo tenía pecados en mi vida y yo tenía que venir a un arrepentimiento delante del Señor. Y yo le doy muchas gracias a Dios porque desde mi niñez he podido conocerle, experimentar su presencia gloriosa, ver cómo Dios se mueve en mi vida. Y el anhelo de mi corazón es que los niños de la actualidad conozcan a Jesús. Entonces todos los que predican a los niños, yo los animo a que lo sigan haciendo, ¿verdad? Pero yo le conocí en mi niñez, de una manera sorprendente. Yo quisiera interrumpirle un poquitito tocante a ese tema, porque hay padres que se ríen de los niños, o sea, van por primera vez o llevan tiempo incluso en la iglesia y se ríen, ay, qué bonito, aceptó a Cristo, pero no le dan la seriedad, o sea, no le dan el seguimiento a los niños, nada más se ríen de que pasó al altar porque ya aceptó a Cristo, pero no le dan el seguimiento. ¿Qué nos puede decir de ello? Sí. Bueno, yo tuve mi propia experiencia, lo tengo muy marcado en mi vida porque la gente se reía de mí. O sea, yo acepté a Cristo muy pequeña y lo que siempre vas a querer hacer es cantar al frente, testificarle a otros niños, porque yo lo hice. Y hubo gente que se reía de mí. O dicen, qué tierno, pero no, pero de ahí que no, sí estás pecando como niña. Sí, entonces, y decimos, no, es un simple niño, pero no. Tenemos nosotros que tomar la seriedad como padres, creer, porque el niño cree en Jesús, el niño cree en que puede ser lleno del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo en su vida. El niño cree que puede ser usado por Dios desde su infancia, pero a veces los padres no le ponemos el interés y tenemos que ponerle el interés, y más en la actualidad. O sea, estamos viviendo tiempos difíciles, el niño necesita acercarlo como padre más al conocimiento de la verdad, que es Cristo, al conocimiento de la palabra, llevarlo, educarlo en casa en el conocimiento del Señor y llevarlo a la casa de Dios. Si hay escuela dominical en su iglesia, si hay discipulado, si hay células infantiles, usted tiene que poner el interés. En mí pusieron el interés y yo hoy, a mis 51 años de vida, yo le agradezco mucho a Dios y me conmuevo porque yo veo el resultado de esa atención que se me dio, veo el resultado en ti, de esa atención que se te dio en tu niñez. Y así debe de ser. Bueno, vemos a Timoteo, ¿verdad? En la palabra de Dios, ¿verdad? Fue instruido por su madre, fue instruido por su abuela, y vemos nosotros el resultado en la Escritura. Después fue un pastor. No se imaginaba Timoteo serlo, ni a lo mejor su propia familia. Y nuestras propias familias a lo mejor nunca se imaginaron verte ahora en radio o verme a mí pastoreando, pero en el corazón de Dios estaba ya. Por eso es muy importante que los niños, nosotros los llevemos a los pies del Señor y los instruyamos y les enseñamos, ¿verdad? Así es. Como mencionaba la pastora Sadia, muchas veces en la escuela los pequeños tristemente reciben todo tipo de información del compañero, del maestro, del conserje, de la señora que vende la tiendita. Es decir, todos hablan, el niño percibe palabras, malas acciones, muchas veces halagos y todo. Y en casa, mamá o papá, abuelito, los que están a cargo, tienen que cuidar lo que el pequeño recibió durante la clase. Y también, como mencionaba hace ratito la pastora, es necesario ponerles atención a los pequeños y recordar que solamente la ayuda que Dios te puede dar es la que te va a ayudar a mantener que los pequeños tengan los valores, que los pequeños puedan ser fortalecidos por Dios. Hace ratito mencionaba, como lo decía en la escritura de Marcos, a veces los padres ocupamos el lugar como los discípulos, de detener muchas veces la obra de Dios. Entonces, cuán importante es el papel de los padres, y gracias a Dios por la vida
de la hermana Sarita, del hermano Chanito, que estuvieron ayudando, impulsando a sus hijos para que ellos fueran futuros siervos de Dios. ¿Amén? Sí, amén. Entonces es importante, dice, la atención de los padres, el inculcarles en el camino del Señor. Es muy importante. Así es. Para que Dios cumpla el propósito que Dios tiene destinado para cada uno de ellos, Claro. de nuestros hijos hoy, ¿verdad? Así es. O los nietos, ¿verdad? De Sí. los hermanos, porque a veces los abuelos se hacen cargo de sus nietos, si ya no están los hijos presentes Sí, es cierto. por alguna causa, entonces hay que llevarlos, encaminarlos a los pies del Señor. Así es. Ahora, una experiencia que nos pudiera platicar que marcó su niñez. Yo sé que Ha habido muchas cosas. sí, claro. En mi niñez pasaron muchas cosas. Y como dije hace rato, estoy conmovida por estar aquí, por poder comentar y platicar las experiencias tan maravillosas que yo he recibido de parte de Dios. Una, primero, es la salvación de mi alma, el que yo creí que Él podía transformar mi vida. Y me puse en sus manos desde ese momento, a los 8 años. Pero a los 8 años y medio, entre los 8 años y medio y casi 9 años de edad, yo recibo de parte de Dios la promesa del bautismo en el Espíritu Santo. En ese tiempo la iglesia del Señor, bueno, yo me traslado en aquel tiempo, que aunque ahora el Espíritu Santo está con nosotros, sigue con nosotros, vive en nosotros, mora en nosotros como iglesia. En aquel tiempo yo recuerdo que todos los domingos los jóvenes de la iglesia Magbiel, así se llama la iglesia, la congregación, se salían del culto, ellos tenían su culto juvenil de 4 a 6 de la tarde, y luego a las 7 en punto empezaba el culto evangelístico. Yo veía que los domingos empezaban a salir y se iban hacia atrás. Yo decía, pues ¿a dónde van, verdad? Y ya un día lo seguí, la curiosidad de un niño, ¿verdad? Lo seguí y vi que se iban al sótano del templo, un sótano muy grande, donde ellos se reunían, y me paro en la puerta del sótano a empezar a ver lo que ellos estaban haciendo. Yo era muy pequeña y me sorprendía cómo ellos unidos oraban unos por otros, postrados con su frente en el piso, tirados, de rodillas ahí, clamando por avivamiento en sus vidas, por el derramamiento del Espíritu Santo en sus vidas. Y yo dije, yo quiero esto, aunque yo ya había escuchado, aunque yo veía mucho la manifestación del poder de Dios en la iglesia, a través de las reuniones de oración, de cultos evangelísticos, todo eso. Yo dije, yo quiero, Señor, recibir del Espíritu Santo esto que los muchachos de la iglesia, que ya eran muchachos profesionistas, ya eran muchachos grandes, adolescentes, grandes, ¿verdad? Todas las personas que estaban ahí. Entonces yo entro, mis hermanos se vienen, hay algunos primos con nosotros también ahí, recuerdo. Y empezamos a experimentar el gozo de Dios. No recuerdo en qué domingo, de los siguientes domingos, pero fue entre los 8 años y medio y antes de los 9 años, eso sí lo tengo muy presente, que el Espíritu Santo me llena y me bautiza, me da lenguas de fuego, ¿verdad? Sobre mi vida. Incluso hay fotografías, tengo un tío que es fotógrafo y nos tomó fotografías. Él entraba cada domingo y tomaba fotografías de lo que el Espíritu Santo estaba haciendo, para que hubiera pruebas de lo que el Espíritu Santo estaba haciendo ahí los domingos con los jóvenes y con los niños, que empezamos a entrar en ese mover del Espíritu. Había más niños que se agregaron, yo no sé de ellos, pero todos estábamos siendo tocados de una manera extraordinaria. Y ahí fue donde yo experimenté el bautismo del Espíritu Santo. Yo sabía que el Espíritu Santo estaba en mi vida, pero ahora era el bautismo en lenguas. Del que habla el libro de los Hechos, que le dice el Señor, no se vayan a Jerusalén hasta que sean investidos, ¿verdad? El poder Hechos de lo alto. 1, ajá. En el capítulo 1 del libro de los Hechos. Entonces, creí, vino sobre mí esa presencia, y desde entonces lo abracé, me enamoré, y no puedo vivir, Eunice, no puedo vivir sin experimentar, sin anhelar,
sin sentir su presencia. Es muy importante en la vida que nosotros como creyentes, como cristianos, ese mover del Espíritu. No entiendo cuando han dejado de buscar a Dios, no entiendo cuando la gente se enfría y se va y se vuelve a otras cosas, y el no desear ese toque maravilloso, porque te transforma, te cambia, te renueva cada día. Y tú lo has experimentado también. Es algo glorioso. Así es. Si hay alguien que no entiende lo que estoy diciendo, tiene que venir a Cristo y el Así Espíritu de Dios se va a mover en su vida. Así es. Algo hermoso y a lo que se refiere la pastora es esto. Amigo, amiga que me escuchas, quizá te ha pasado que tú quieres recibir un abrazo. Te ha sucedido que tú estás en alguna necesidad, en algún problema, y tú quieres recurrir a alguien, lo digo así, a mamá, papá, a amigo, amiga, tu esposo, tu esposa, tu novio, pero tal vez hay un momento en el cual nadie te contesta las llamadas, pero ¿qué crees? Dios está allí. Dios es el que te puede recibir y te da un abrazo. Es decir, el Espíritu Santo es el que te ayuda en cualquier situación que tú estés. El Espíritu Santo te abraza, y es de lo cual nosotros estamos hablando. Es lo que te decimos, es apenas un poquito. Decía alguien, la humanidad ya subió a 8 mil millones de personas en todo el mundo ahorita, de habitantes, incluso a pesar de las muertes en pandemia, el número de habitantes, y cada persona es diferente, diferentes testimonios. Entonces, todo lo que nosotros estamos experimentando tal vez no te va a ayudar a comprender en la totalidad, y no vamos a lograr comprender en la totalidad a la persona del Espíritu Santo, pero sí te podemos decir con toda seguridad que es la mejor experiencia y es la mejor persona que tú puedes conocer. Claro, es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es el consolador que rogó Jesús que estuviera, porque Él resucitó. Él está sentado en la derecha de Dios, ahorita en el cielo, pero ha estado orando para que el Espíritu Santo venga, y es el que se mueve aquí en la tierra, es el que nosotros experimentamos hoy en día. ¿Por qué lloro cuando escucho un canto? ¿Por qué lloro cuando escucho la palabra de Dios? ¿Por qué lloro cuando escucho algún canto en específico, una persona que está hablando en el radio? ¿Por qué razón lloro? El Espíritu Santo está haciendo su obra en tu corazón en esta misma mañana. Entonces, quédate aquí con nosotros, escucha esto, escucha este testimonio, porque yo creo que con alguna parte de este testimonio tú te estás sintiendo identificado. No sé si estás hoy mismo también derramando lágrimas. Yo lo estoy haciendo, aunque por dentro, pero también quiero llorar de emoción. Estoy tan contenta porque cuando hablas del Espíritu Santo, es de la mejor persona, la incondicional. El Espíritu Santo es la persona que está allí en todo momento. Él anhela que tú le busques siempre. Él está allí aún en las noches, aún en las madrugadas, que te levantas o cuando no puedes dormir. El Espíritu Santo te dice: aquí estoy contigo, aquí estoy, háblame. Entonces, quiero continuar con la entrevista y quiero preguntarle, Pastora Sari, ¿alguna vez tuvo temor en cuanto a ser bautizada por el Espíritu Santo? Como era una niña, cuando uno es niño no tienes muchas veces miedo a muchas cosas. Claro. Hoy escucho muchas cosas que a veces dicen los niños o adolescentes, temores, cosas, pero a veces cuando somos niños, bueno, en mi tiempo, yo no le tenía miedo a muchas cosas, más bien, era muy curiosa, era muy curiosa. Y si mi abuelo Cruz platicaba en casa, porque yo vengo de un abuelo materno, que él fue un plantador de iglesias en muchos lugares, un hombre revestido del poder de Dios, con dones de sanidades y milagros, el don de la fe la desarrollaba de una manera extraordinaria, que venía de Monterrey a casa Matamoros y nos platicaba, yo lo escuchaba que platicaba. Entonces yo decía, yo quiero de esto. Entonces, ya llega el tiempo en que
estoy en ese sótano que yo te platico y yo nunca tuve miedo, al contrario, yo anhelaba, yo quería recibir más de Dios. Quería saber y experimentar qué Dios más tenía para mí. Aunque yo estaba pasando por un tiempo de prueba en lo físico, Eunice, un testimonio que posiblemente no sabes por años, pero yo nunca tuve temor a lo que Dios quería mostrarme a mi vida desde muy pequeña, ¿verdad? Yo estoy pasando un tiempo de prueba, de aflicción en mi carne, de unos dolores que me daban de la cadera hacia las piernas, hacia los pies. Por mucho tiempo me revolcaba literalmente en el suelo, lloraba, y esos dolores, aunque me dieran medicamento, no se me quitaban. Hoy que ya soy grande y que platiqué con un doctor, me decía que posiblemente era una artritis que yo estaba desarrollando en mis huesos, por lo que yo le decía cómo eran los síntomas que yo tenía. Pero un día, ya después de que yo fui bautizada con el Espíritu Santo, un domingo ahí en la iglesia, vino un predicador de Estados Unidos, el hermano Ben Flores, y era una fila larguísima que yo recuerdo que salía hasta la calle de gente enferma que vino, que llegó para conocer a Cristo como Señor y Salvador. Esa era una. Y dos, yo estaba con un dolor tan grande en mis piernas, en mis caderas, y lloraba y lloraba y me arrodillaba ahí, y la fila estaba enorme para llegar hasta donde estaba el altar. Pero me vio el predicador, porque era, yo creo, la única niña que estaba ahí. Me acuerdo de los enfermos que estaba delante y el otro que estaba atrás, que venían muy enfermos, en muletas y todo eso, gente en silla de ruedas y todo. Entonces, yo ese día en la noche, él me llama y me dice que qué me pasa. Y ya le digo yo, lo que me sucede por muchos años, por mucho tiempo. Yo estaba ya en Cristo, yo estaba ya bautizada con el Espíritu Santo, pero yo estaba pasando un tiempo de prueba muy difícil para mí como niña. Sí, claro. Y ya de ahí el hermano impone sus manos sobre mi cabeza. Yo tengo unas fotografías que a mí me dio mi tío precisamente también, donde oran por mí, donde yo estoy colorada, porque yo soy muy blanca y estoy colorada, donde lloré tanto del dolor que yo tenía. Pero esa noche experimenté una vez más el poder de Dios sobre mi vida, y el Señor me sanó esa noche a mí. No recuerdo la fecha, pero yo sabía que Dios estaba conmigo, que la presencia del Espíritu de Dios me fortalecía en medio de esa prueba también tan grande que yo estaba teniendo. Y yo testifico de esa sanidad porque no la puedo olvidar. Fue algo que marcó mi vida. Entonces, mi niñez, van pasando cosas, ¿verdad? Van pasando cosas muy tremendas que me marcaron, pero gloria a Cristo porque estamos hasta este momento aquí, ¿verdad? Testificando, y lo que ha trascendido, ¿verdad? Como dice el programa, el tema que tienes, ¿verdad? En Proyecto Radio, trascendido en nuestras vidas. Entonces, el poder de Dios está para fortalecernos, ¿verdad? Para ayudarnos, para alentarnos, para consolarnos. Amén. El poder de Dios, el poder del Espíritu de Dios. Muchísimas funciones el Espíritu Santo a favor nuestro. Es nuestro ayudador en todas las áreas. Sí. Así es. Y bueno, quiero preguntarle, ¿qué consejo podría darle a aquellos que no conocen de Cristo? Porque quizá ahorita nos están escuchando personas en el radio y se preguntan, ¿cómo puedo experimentar al Espíritu Santo? ¿Cómo puedo sentir el toque del Espíritu Santo? Bueno, aquellas personas primero que no han aceptado a Cristo, Eunice, ustedes hermanos o personas que nos están escuchando, tienen que abrir su corazón, sus pensamientos y ser sinceros con Dios. Amén. Dios es el dador de la vida. Dios está presente y Él ve nuestro corazón. Él ve que le necesitamos. Pero nosotros como personas tenemos que reconocer que le necesitamos. Primero que nada, tenemos que pedirle perdón, venir con arrepentimiento delante de su presencia, porque nosotros, la humanidad, le hemos fallado a Dios.
Y nosotros necesitamos volver nuestra mirada, nuestro corazón a Dios, a nuestro Creador. Pero tenemos que pedirle a Cristo que venga y more en nuestras vidas. Dice la palabra del Señor que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de entre los muertos, nosotros vamos a ser salvos. Nosotros tenemos que confesarle con nuestra boca, con nuestro ser, con nuestro, todo lo que nosotros somos, confesarle y creer a esa resurrección, ¿verdad? Que Cristo está vivo, o sea, Él fue a la cruz, Él entregó su vida para salvarnos, ¿verdad?, del pecado, ¿verdad?, y limpiarnos. Entonces nosotros tenemos que venir arrepentidos, pedirle perdón a aquellos. También quiero hablarles que se han dejado del camino de Dios y voltearon la espalda a Dios, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, me dejaron a mí fuente de agua viva, cuando Él es la fuente de agua viva. Y a lo mejor has andado caminando a través de los años sin rumbo, sin esperanza, desilusionado por esto, por lo otro, por aquello. Yo te invito a que este día, uno, el que nunca le ha recibido, le reciba como Señor y Salvador. Y segundo, el que dejó el camino de Dios necesita regresar su corazón, su vida, sus pies, su andar, todo lo que es a Dios. Porque Dios tiene propósitos de bendición para cada uno de nosotros. Tiene propósitos de bendecir su vida personal, su hogar, su matrimonio, sus hijos. Y entonces usted necesita venir al Señor. Y entonces, cuando usted venga al Señor, el poder de Dios descenderá de una manera poderosa sobre su vida. Él lo quiere hacer libre. Lo quiere hacer libre del pecado, lo quiere hacer libre de la ansiedad, de la depresión, de la amargura, del resentimiento. Lo quiere hacer libre de la falta de perdón, porque a veces vamos muchos caminando en este mundo sin perdonar al hermano, al amigo, al hermano en sangre, al padre, a la madre, a la familia, a pastores posiblemente que le han ofendido, a alguna persona, ¿verdad?, en el camino que nos hemos topado. Digo, nadie somos perfectos. Solamente perfecto es Dios, nos dice la palabra del Señor. Entonces, yo invito a las personas que nunca le han recibido, que le reciban esta mañana y le digan, Señor, yo quiero ser parte del cuerpo de Cristo, quiero que me recibas, que me perdones, que me laves, me santifiques y quiero ser, Señor, de tu pueblo, de tu iglesia, parte de tu iglesia. Y los que no, los que ya se han alejado, vengan al Señor, pídanle perdón. Nosotros servimos a un Dios que perdona, a un Dios que restaura las vidas, a un Dios que santifica las vidas. Entonces, Él es bueno para perdonarnos, Él es bueno y perdonador, y nos santifica esta mañana con el poder de su Espíritu en nuestras vidas. Entonces, tengamos la seguridad que Dios está ahí presto para ayudarnos, servirse y sacarnos adelante. El poder del Espíritu está presente para seguir haciendo su obra poderosa en la vida de cada persona que quiera acercarse a Él. Amén. Amén. Hay más Así cosas es. que puedo decir. No, pero claro, sigue, claro, sigue. claro. En lo que vemos aquí es que es el cumplimiento de la palabra de Dios. Hechos 1:8, como hace rato comentábamos, Jesús le había dado una promesa a sus discípulos. Les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, donde ellos vivían. Sí. Y que Jesús les dijo, no se muevan de aquí. Luego les dice, en toda Judea alrededor, luego en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero quiero quedarme en esta primera parte del versículo 8. Dice, pero recibiréis poder. No quiere decir que poder para nosotros lucir un don, sino que, ¿y poder para qué, Jesús? Porque a veces lidiamos con tentación. Dios te da a través del Espíritu Santo poder para que te sobrepongas a la tentación, Sí, para amén. que venzas la tentación. Poder
¿Sobre qué? Que te está, por ejemplo, te molesta una persona, no puedes, como decimos, responder, ¿verdad? Responder de la misma forma. Alguien te está, dicen, molestando y el Espíritu Santo te ayuda para que hables con voz templada, con una actitud diferente. El Espíritu Santo te da poder. Si no estás orando o si tú quieres orar y estás lidiando con que hay distracción, todo, el Espíritu Santo te da poder para que tú ores, te metas en ayuno, te metas en oración, en la palabra. El Espíritu Santo te da poder para que tú anheles estar en la casa de Dios, para que tú te sobrepongas incluso a tu misma carne, porque la carne te va a decir no vayas, está muy frío. La misma carne te va a decir no vayas, fulanito de tal te saludó, te va a decir la carne, ¿por qué otra vez? ¿Por qué vas de 7 días de la semana? ¿Quieres ir 6, 5 días a la casa de Dios? ¿A qué vas? Te puede decir la carne, pero obviamente, ¿verdad? También nosotros cuando estamos siendo revestidos del Espíritu Santo, entonces nos sobreponemos a lo que está en nuestro cuerpo, a las tentaciones, se sobrepone a lo que quiere detenerte de la obra del Señor que quiere hacer en nosotros. Hay algo que quiero comentar, Eunice. Sí, claro. Después de que yo recibí el bautismo en el Espíritu Santo cuando era niña, Dios me impulsó, esa es la palabra. Sí. Me sacó de la comodidad, puedo decirlo así, aunque era una niña, y desde entonces empezó a trabajar muy fuerte el Espíritu Santo en mi vida, y me llevó a las calles de mis cuadras, alrededor de mi casa, me llevó, y me inquietaba día y noche a ir a buscar casa por casa los niños de las cuadras más cercanas. De modo que en la cochera de mi casa ya no entraba el carro de mi papá, sino que entraban los niños los días jueves, por muchos jueves, yo no puedo decir cuántos jueves, porque fueron muchos jueves, y era tan solamente una niña, y mi mamá me apoyaba, mi papá me apoyaba, de lejecitos, ellos allá me veían desde la cocina, que venía con todo el montón de niños, y yo les dije, me tienen que conseguir un libro ilustrado de la Biblia. Esas Biblias ilustradas son muy importantes para los niños, Sí, porque sí. los niños les enseñan a los otros niños Sí. los pasajes bíblicos a la manera que ellos lo entienden. Entonces me puse a predicarles, todos los jueves me puse a predicarles. Y yo creo ya desde entonces Dios estaba tratando estaba llamándome al pastorado, ¿verdad? Desde Claro, entonces es cierto. a cumplir la misión. Bueno, tú sabes, en el libro de los Hechos, ¿verdad? Les dijo, no salgan de Jerusalén hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Ellos fueron obedientes, ellos esperaron la promesa, vino la promesa y enseguida ellos, ¿verdad? Empezaron, bueno, vino persecución y todo más. Nosotros conocemos la historia en el libro de los Hechos, que es muy interesante. Pero todo lo que sucedió a través del libro de los Hechos, cuando nace la iglesia, cómo se mueve, ¿verdad?, el Espíritu Santo en la gente y en los niños, sin duda, que había también en aquellos tiempos, ¿verdad?, a través de la historia de la iglesia. Esto, no en los 120 ahí, a lo mejor se llegó a ver niños, sin duda. Sí, claro. Y, bueno, me sucede esto y desde entonces empieza Dios a trabajar conmigo, a trabajar. Ahora vamos por los niños enfermos. Era toda una campaña de jueves, una campaña evangelística, porque yo creía a lo que me había sucedido a mí. Sí. Y yo decía, a ellos también los vas a tocar, Señor. A ellos también los vas a salvar, porque tú viniste a morir por toda la humanidad, Señor. A ellos también los puedes llenar con el Espíritu Santo, como me has tocado a mí. Y ellos, tú lo vas a hacer porque tu palabra dice que tú bendices a los niños. Yo me tomaba mucho de ese pasaje que leí al principio. Sí. El Muy Señor importante. quiere bendecir a los niños. Y entonces, pues gloria a Dios, ¿verdad? Porque se cumplió el tiempo, el propósito. Y bueno, ya Dios fue haciendo más cosas a través del Espíritu, en los tiempos de oración.
Y me llama al ministerio a los 16 años de edad. Ahora sí ya empecé a ver que sí era más en serio el asunto, y pues estoy muy contenta porque son más de 32 años que he estado sirviendo al Señor, y me gozo como si fuera, me traslado ahorita como si fuera la niña aquella, porque es un gozo servir a Dios, es un gozo experimentar lo que experimentamos en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Lo que dice su palabra, ¿verdad? Que Él es la verdad, Él es la vida, y Él ha venido a ser la vida en mí. Si yo no le sirviera, no sé cómo estaría. A lo mejor ya no viviera, porque han pasado tantas pruebas y tantas cosas en mi vida personal, en lo físico sobre todo, pero ahí he visto al Espíritu de Dios moverse, sacándome adelante, sacando a mi madre, sacando a mi padre, a mis hermanos, porque hemos tratado de servir a Dios lo más cerca que se pueda, y hasta donde, aunque tenemos luchas y todo, pero Dios ha estado con nosotros, ¿verdad? Como lo ha estado contigo y lo es con su pueblo, ¿verdad? En medio de las pruebas. Quiero testificar también esta mañana que Dios me levantó casi de la muerte, a una hora más o menos estaba para morir. Dios me levanta. He visto cómo el poder de Dios se manifiesta en sanidades, en milagros en mi propia vida, en la vida de mi madre, en un cáncer terminal, en la matriz, cómo Dios levantó a mi padre en su tiempo cuando le dio un derrame cerebral. Él lo levanta de casi muerto, porque los neurólogos decían, ¿cómo es que vive este señor? Pero bueno, Dios lo dejó 13 años más, ahorita ya el Señor lo levantó, ya lo tiene en su presencia, pero hemos visto así, realmente el poder de Dios manifestado de una manera gloriosa en nuestras vidas, como familia, ¿verdad? Sí, amén. Y bueno, vamos a seguir platicando de ello también, porque quiero resaltar esto. Amigo que me escuchas, si tú dices, ¿y qué es eso? O sea, ¿por qué hablan con tanto gozo? ¿Por qué están tan contentas hablando del Espíritu Santo? Lo que pasa es que cuando tú le abres tu corazón a Jesucristo, Él te da vida. Lo que decía la pastora Saya, un ejemplo, el Espíritu Santo te renueva. Muchas veces tú estás quizá preguntándote, ¿cuál es mi meta aquí en la tierra? Y si tú no tienes aún a Cristo en tu corazón, esta mañana vamos a hacer una oración para que tú lo recibas. No queremos que te quedes sin la bendición de conocer el poder de Jesucristo, porque cuando tú oras y recibes a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene sobre ti, ¿verdad? Pero no quiere decir que estás hablando en lenguas. Eso es diferente. Sí. Eso es diferente. Tenemos que pedir al Señor el bautismo del Espíritu Santo. Sí. Las lenguas son muy importantes para nosotros, deben de ser muy importantes. Cuando tú vienes a la oración, a tu encuentro con Dios en tu vida devocional, debemos nosotros de estar orando. Bueno, yo he aprendido a través del tiempo que es muy importante la oración intercesora, ¿verdad? Lo hacemos hablando, entendiéndonos, ¿verdad? Pero también tiene que llegar un momento en donde tienes que permitir que el Espíritu interceda con gemidos, como dice la Biblia. En este caso, nosotros que estamos en la oración o que somos pastores, que interceda por su iglesia. Y lo hemos experimentado. Y aunque algunos dicen que son inventos, ¿verdad? O que eso no es de Dios, o que eso ya cesó. No, hermanos. No, hermanos. Porque yo lo sigo sintiendo. Eunice lo sigue sintiendo. La iglesia de Dios lo sigue experimentando. En ese tiempo de búsqueda, en ese tiempo de comunión con el Espíritu, en ese tiempo de que nos relacionamos en la intercesión a favor de otros, ¿verdad? Viene el Espíritu de Dios o se manifiesta en otras lenguas en nuestra vida de una manera que no tenemos posiblemente una explicación, pero sabemos que el poder del Espíritu de Dios está intercediendo a favor de otros.
a veces no sabemos qué es o no sabemos, como dice la ¿Cómo Escritura, o cómo orar, pero el Espíritu intercede por una necesidad, eso sí lo entendemos, ¿verdad? En el Espíritu, que hay una necesidad, que el Espíritu de Dios está ahí intercediendo en las lenguas que el Espíritu nos ha dado. Y entonces nosotros como iglesia del Señor, para los que están en Cristo, hablo, ¿verdad? Tenemos que orar, 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 orar y llegar al momento en el tiempo de oración, de intercesión. No siempre vamos a estar hablando en lenguas, pero en la hora de la oración, en el tiempo de oración, pero sí, si nosotros estamos cada día conectados y estamos queriendo seguir esa intercesión donde estemos, y el Espíritu se moverá y vamos a ir madurando, vamos a ir en el camino, ¿verdad? En el templo, de rodillas, en la casa, vamos a estar orando en lenguas. Y es algo maravilloso lo que sucede en la vida del creyente cuando nosotros aprendemos a orar en lenguas. Entonces es muy importante. Muchos no lo hacen, muchos no han aprendido, no es que se las aprendan de memoria, porque tampoco, ni 1, 2, 3 y hablen, tampoco. No, esto es del Espíritu y el Espíritu se va a mover como Él quiere, pero nosotros tenemos que ir aprendiendo a escuchar, a percibir, a dejar que el Espíritu Santo se mueva en nosotros e interceda, bueno, en este caso, en el tiempo de la oración, por las necesidades de las personas que nos escuchan, o las necesidades de las personas que están en la iglesia, ¿verdad? Amén. Del Señor. Sí, es cierto. Y permítame comentar algo. Mire, hace tiempo, en los campamentos que se realizaban ahí en Monte Sinaí, una ocasión le llamamos a ese campamento juvenil, es algo que estoy recordando ahorita, se llamaba Hechos 29, la continuación. ¿Por qué razón? Porque en el libro de los Hechos solamente existen 28 capítulos, pero nos habla de que el Espíritu Santo es la persona de Dios manifestándose en la iglesia de Cristo, la que impulsaba a Pedro a hablar de Cristo, porque cuando Pedro negó a Cristo 3 veces, ahora un predicador dijo hace tiempo, por cada vez que lo negó estaba ganando miles y miles de almas, ahora gritaba, ahora predicaba, y hubo, amén, del poder de Cristo, y fueron convertidos 5,000 personas, luego 3,000, más los otros poquitos y familias enteras que se iban se iban siendo salvas, por ejemplo Cornelio, y todo lo que el Señor iba haciendo, y por decir solamente a Pedro, pero en la iglesia de Cristo nosotros continuamos creyendo en la obra del Espíritu Santo, porque sin Él nada somos. Mencionaba la pastora Sari hace un ratito, quizá ya estaría yo muerta, y es cierto, lo hablo en forma personal. Nietzsche también ya estuviera muerta, o estuviera en un hospital, estaría, no sé, vuelta loca también. Lo digo con mucho respeto. ¿Por qué razón? Porque las situaciones que vienen a nuestra vida muchas veces nos hacen renunciar a nosotros mismos, abandonarnos, y lo digo cuando no le cedemos el lugar a Dios, cuando no le damos el lugar a Cristo, y mucho menos le damos el lugar al Espíritu Santo, nos abandonamos, nos dejamos morir. Pero cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, Él nos levanta, renueva nuestras fuerzas. Y mencionaba hace un ratito también la pastora Sadia, muchas veces no vamos a saber cómo orar, porque a veces nos vamos a sentir, Dios, ¿por quién oro? Me siento mal, un ejemplo, están ofendiendo a mi hijo, mi hija, ¿cómo oro? Oro por la persona, que Dios la salve, oro por mi hija para que Dios la defienda, la proteja. ¿Cómo oro? El Espíritu Santo te va a decir cómo orar, y cuando oramos en lenguas, el Espíritu Santo sabe qué es lo que te estás orando. Es que nos quedamos cortos, las palabras se nos acaban. Es cierto. Sí, nuestra mente está bien a veces, limitada. y también hay tantas necesidades, hay tanta gente con problemas, tanta gente con Sí. situaciones diferentes, y se nos agotan las palabras, Eunice, para Es cierto. acercarnos a la presencia de Dios, y queremos que Dios responda, pero cuando le dejamos el lugar al Espíritu, Él sabe
cómo, ¿verdad? Va a interceder por nosotros. Y eso es muy hermoso. Entonces te levantas de la oración con seguridad. Aunque hables en el español, ¿verdad? Te entiendas, te levantas con la seguridad de que Dios va a actuar. O sea, vamos con seguridad, con fe, a clamar en español o en las lenguas, pero nos levantamos fortalecidos porque Dios va a orar. Así es. ¿Verdad? Y lo va a hacer. Así es. Entonces, así hago yo. Yo me levanto segura que el Señor está actuando. Aunque yo no haya entendido qué estaba diciendo el Espíritu, no. Dios va a actuar. Yo sé que Dios va a actuar. Entonces, hay que estar caminando con esa seguridad. Y aquel que no tiene a Cristo, acérquese a Cristo y experimente el poder de Dios. El libro de los Hechos es un libro extraordinario, maravilloso. Amén. Precioso. Que no se escribió todo y que no se ha terminado porque el Espíritu de Dios sigue en medio de nosotros y Él sigue escribiendo su propia historia, ¿verdad? Amén. En nuestras vidas. Gloria al Es Señor. es tan precioso porque, fíjense, muchas veces, y lo menciona la pastora, soy testigo de ello, a veces estás en el altar, no mencionas ni una sola palabra en español, solamente estás orando, es decir, llorando, alabando a Dios, luego el Espíritu Santo, si tú ya fuiste bautizado por el Espíritu Santo, solamente estás fluyendo en lenguas, alabándole. Solamente a veces logramos percibir un poquito cómo estoy orando, orando, como dice la palabra de Dios, con esos gemidos indecibles, estoy llorando de alegría, estoy adorando, estoy orando con enojo, con celo, estoy orando o hablando en lenguas, con tristeza por alguna situación, por algún problema que te está sucediendo. Y es cierto, no comprendes, pero cuando te levantas de ese altar, cuando te levantas de haber estado postrado, recibes una paz tan hermosa que no comprendes y muy difícilmente, es decir, con toda seguridad te lo comento, ni siquiera alguien te va a lograr dar esa paz, a menos que sea cuando ora por ti o cuando te está dando una palabra de nuestro Dios. Entonces, muchas veces nos va a suceder como cuando Dios está hablándole a Elías. Elías en una ocasión había huido de esta reina llamada Jezabel porque le buscaba para matarlo, pero la palabra del Señor menciona que él estaba en Horeb, en esta peña, y sucedió varias cosas. Allí en Primero de Reyes capítulo 19 menciona de varias situaciones cuando Elías, por ejemplo, experimentó que estaba sucediendo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Había un fuego después del terremoto, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego hubo un silbo apacible y delicado. Y entonces allí Elías cubrió su rostro con su manto y salió, y entonces Dios le comenzó a hablar. Muchas veces nos va a pasar que hay gente, incluso dentro de las iglesias, que tienen miedo. Es que el predicador me va a tumbar, o el hermano, la hermana que está orando me va a tumbar. Pero allí nosotros tenemos que reconocer que una cosa es que sea el poder de Dios y no alguien que te está empujando. Muchas veces vas a llorar ahí en un rincón, muchas veces vas a llorar allí en un lugar del altar, solamente llorando, y estás experimentando la presencia de Dios. Y hay otros que levantan su voz, como una hermana que ya pasó a la presencia del Señor, mi hermana Esperanza Cruz, oraba tan hermoso y ella adoraba a Dios, y allí adoras a Dios y tú también quedas libre de las cargas de la semana, del día, de lo que viviste, las tristezas. El Espíritu Santo te reconforta y te levanta. Sí. Es tan hermoso. Es hermosa la presencia del Señor en nuestras vidas. Sí, amén. Esta mañana, bueno, no sé hasta qué tiempo tenemos todavía. Vamos a orar. Vamos a orar. No sé si vas a orar tú, voy a orar yo. Vamos a orar esta mañana para que la gente, hasta donde llegue, ¿sí? Hasta donde llegue esta transmisión,
la gente que no conoce a Cristo reciba a Cristo como Señor y Salvador. Amén. Amén. La gente que ha dejado el camino de Dios vuelva su corazón a Dios. Por los enfermos, porque Sí. hay mucha gente enferma, enferma del alma, enferma físicamente también, y hay que orar. Y vamos a orar por Proyecto Radio para que el Señor continúe haciendo su obra a través de ustedes en este lugar. Es un medio de evangelismo muy importante, la radio, la televisión, ¿verdad? Los medios de comunicación, y ustedes son muy importantes, ¿verdad? En este tiempo, y vamos a orar por ti, que Dios les ayude, y a mi hermana en todo, y el proyecto de estos días, en la recaudación de finanzas. Amén. Claro que sí. Si gusta, empiezo orando para los que van a recibir a Cristo y usted sigue por las Sí. demás. Sí. ¿Ok? Padre Celestial, esta mañana, gracias Dios, gracias porque has enviado tu Espíritu Santo. Padre, gracias por tu Hijo porque estás Jesús. con nosotros, Tu Espíritu Señor. Santo lo hemos sentido, se ha Gracias, estado moviendo, Jesús. porque hemos Gracias. estado hablando de él. Gracias porque Gracias, estás con amado nosotros. Por la vida de la Estás en pastora este Sadia, lugar. por la vida, Señor, de cada uno de los que nos están escuchando. Sí, Pero Señor. yo quiero hacer esta oración en especial. Amigo que me escuchas, repite esta oración conmigo. Señor Jesús, he pecado, reconozco que mi pecado me aleja de ti. Limpia mi corazón. Te pido que entres en mi corazón, lo laves, lo limpies, entres en él y vivas en él. Seas mi Señor y mi Salvador. Jesús, te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a conocerte, ayúdame a conocer al Espíritu Santo y experimentarlo en mi vida y en mi familia. Que mi familia y yo podamos ser diferentes y podamos congregarnos en una iglesia donde podamos crecer en ti, en el conocimiento de ti, Jesús. Sí, Señor. Ayúdame y ayúdanos a poder experimentar tu sanidad, experimentar tu amor, Padre Celestial. Todo esto lo pedimos esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Padre, oramos en el nombre de Cristo por todas las personas, Señor, que se han alejado de tu camino, que han, Señor, volteado su espalda y su mirada de ti, Señor, y te han dejado a ti que eres fuente de agua viva. En esta mañana, Señor, que tu poder, Señor, obre en sus vidas, en sus pensamientos, en sus corazones, y los vuelvas a ti, Padre. Ya sean nuestras propias familias, Señor, o familiares, amigos, amigas, conocidos, Señor, a través de los tiempos que te sirvieron. Te pedimos que los vuelvas a ti, Señor, hables a sus corazones y que ellos puedan reunirse, Señor, en algún lugar donde se alaba, se adora y se predica tu palabra, Señor, esa palabra de poder, Señor, que transforma y cambia, Señor, las vidas. Señor, esta mañana te damos gracias, Señor, y oramos por ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Esta mañana oramos por los enfermos también. Tu palabra dice que tú llevaste toda enfermedad y toda dolencia en la cruz del Calvario, Señor, y te pedimos que derrames sanidad divina, que toques los enfermos, los cuerpos enfermos, los corazones, Señor, enfermos, las mentes, Señor, enfermas, Señor, que están en algún lugar, Señor, perdidos, extraviados, Padre. Te pedimos, Señor, por los que están, Señor, en cama, en los hospitales, en las cárceles, los que están en sus hogares postrados, que esta mañana, Señor, tu palabra dice que llamemos, Señor, a los ancianos y ellos orarán por nosotros, Señor. Y esta mañana oramos unidos aquí en Proyecto Radio por las personas enfermas para que tú los levantes con tu poder. En el nombre poderoso de Jesús, oramos sanidad. Señor, te pedimos por sanidad para Karim, de 7 años, que tiene cáncer, Señor. Tú sabes, Padre Celestial, la condición y la situación de esta personita. Pero tú le amas, Señor, y tienes, Señor, un propósito, Señor. Ayúdale, sánale, Padre, que sus padres
puedan, Señor, acercarse a ti y clamar a favor, Señor, de sanidad divina, Señor, porque tienes el poder para libertarlo de toda, Señor, de toda enfermedad en su cuerpo, ya sea en su cerebro, en su cuerpo, en su sangre. Limpia esta mañana, Padre, con el poder, con tu poder, Señor, la vida de esta personita en el nombre de Jesús. Oramos por Proyecto Radio, que tú los ayudes, que tú les bendigas, que tú seas, Señor, usándoles de una manera poderosa, Señor, en esta estación, que tú les bendigas y proveas todos los recursos, Señor. Esta semana están, Señor, en la recaudación de finanzas. Te pedimos que les bendigas, Señor, que suplas toda necesidad, Señor, y que iglesias y que pueblo tuyo se sume, Señor, para que este difusora siga adelante, Señor, compartiendo tu evangelio. Bendice la vida de Eunice, bendice la vida de mi hermana, Señor, que está aquí también en los controles, que tú seas con ellas, que tu presencia, Señor, se siga derramando en sus vidas. Úsales y dirígeles en todo tiempo y en todo momento. Bendice, Señor, este lugar cada día con tu Espíritu Santo. Gracias te damos esta mañana por permitirnos estar en este lugar, Señor, sirviéndote de alguna manera, y pedimos, Señor, que todas las almas que nos han escuchado esta mañana y los que nos escucharán sean tocados por el Espíritu Santo y sean movidos, Señor, a buscar tu rostro y tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Amén, aleluya. Bueno, pues gloria a Dios. Damos gracias a Dios por cada uno de los que nos estuvieron escuchando y aquellos que nos estuvieron viendo en vivo o en repetición. Ayúdenos a compartir esta transmisión, porque sabemos que el testimonio de la pastora Sadia va a seguir trascendiendo en las demás personas. Ella se enfocó a hablar sobre todo, y nos enfocamos a hablar del poder del Espíritu Santo en los niños, en los jóvenes y para todas las edades. Amén. Entonces, bueno, pues aquí estamos y nos vemos en la próxima. Gracias por dejarnos trascender en ustedes. Dios les bendiga. Dios les bendiga.